Ahora, la pregunta 10. Suponiendo que el efecto de la curva J existe, ante una apreciación del tipo de cambio real, ya sabemos que la curva J era la explicación gráfica de la condición Marshall-Lerner. Y la condición Marshall-Lerner establece una relación inversa entre el tipo de cambio real y las exportaciones netas. Entonces, para ver la curva J, recuerden que graficamos el paso del tiempo contra las exportaciones netas. Y por comodidad vamos a suponer que partimos de un punto donde hay trade balance. Entonces, vamos a decir que al inicio hay trade balance. Ojo, esto nada más por comodidad, pero puede haber ejercicios que nos digan que no partimos de un trade balance. Bien. Y nos dicen que hay una apreciación del tipo de cambio real. Entonces, por la condición Marshall-Lerner, ya sabemos que si se aprecia el tipo de cambio real, al final del día vamos a tener unas exportaciones netas más bajas. Entonces, según la curva J, recuerden que antes de llegar al resultado final, primero pasa lo contrario. O sea, en este caso, como aumenta el tipo de cambio real, las exportaciones netas primero siguen al tipo de cambio real, o sea, primero mejoran y después empeoran y terminamos en un punto donde las exportaciones netas son menores a 0. O sea, si inicialmente eran 0 y ahora bajaron las NX, por lo tanto, al final, las exportaciones netas son menores a 0. Y también podrían ver una curva J al revés, o sea, si se depreciara el tipo de cambio real, primero bajarían y luego mejorarían. Entonces, podemos observar que la respuesta correcta es el inciso B. Observaremos una mejora en las exportaciones netas antes de que empeoren más de lo que mejoraron. Es decir, si mejoraron toda esta parte, luego empeoran más de lo que mejoraron al inicio. ¿Para qué? Para poder cumplir la relación negativa con el tipo de cambio real. La respuesta correcta es B. Vamos a la pregunta 11. Ahora, suponga una economía en la que se cumple la condición Marshall-Lerner. Entonces, condición Marshall-Lerner se cumple y las autoridades económicas quieren aplicar alguna combinación de políticas que mejore la balanza comercial. O sea, va a haber una combinación de políticas que su objetivo sea mejorar la balanza comercial, o sea, las exportaciones netas, pero no quieren afectar al PIB de equilibrio. Es decir, quieren que el PIB de equilibrio se mantenga constante. Entonces, vamos a ver todas las políticas que nos están planteando en los resultados. Tenemos apreciación o depreciación de la moneda, acompañada de políticas fiscales como aumento en el gasto o aumento en los impuestos. Entonces, a ver, vamos a ir de abajo hacia arriba. Vamos a ver primero la opción D. La opción D dice una apreciación real de la moneda acompañada de un aumento en los impuestos. ¿Esto qué generaría? Si el tipo de cambio real aumenta por la condición Marshall-Lerner, sabemos que se va a reducir las exportaciones netas. Y como caen las exportaciones netas, va a caer el PIB. Entonces, de inicio, bueno, y además, cuando aplicamos la política fiscal de impuestos, como aumentan los impuestos autónomos y tienen relación inversa, eso es una política fiscal restrictiva. Va a caer el PIB todavía más. Entonces, ojo, no logramos mejorar a las exportaciones netas y tampoco logramos que el PIB se mantenga constante. Entonces, esa no es la respuesta correcta. Vamos a ver el inciso C. Nos plantean una apreciación de la moneda en términos reales con un aumento en el gasto del gobierno. Primero, como aumenta el tipo de cambio real y se cumple la condición Marshall-Lerner,
caen las exportaciones netas y por lo tanto cae el PIB. Cuando aplicamos el aumento en el gasto, como es política expansiva, sabemos que aumentará el PIB. Y si fuera una política bien planeada, los cambios en el PIB, uno va hacia abajo, el otro va hacia arriba, se anulan y lograríamos que el PIB se mantuviera constante, o sea, cumplimos uno de los objetivos, pero estamos generando una caída en las exportaciones netas y nosotros queremos mejorarlas. Por lo tanto, esta respuesta también es incorrecta. Ahora veamos el inciso B. En el inciso B nos plantean una depreciación real, o sea que caiga el tipo de cambio real, acompañada de una reducción en impuestos autónomos. O sea que caigan los impuestos, esa es una política expansiva. Primero, como cae el tipo de cambio real y se cumple la condición Marshall-Lerner, hay una relación inversa, entonces aumentan las exportaciones netas. Y como aumentan las exportaciones netas, aumenta el PIB. Cuando bajamos los impuestos simultáneamente, eso es una política expansiva, porque como cobro menos impuestos, la gente tiene más dinero disponible, entonces pueden consumir más y aumenta el PIB. Entonces, ¿qué logramos? Sí logramos mejorar a la balanza comercial, o sea, sí aumentan las exportaciones netas, pero hay un aumento en el PIB con otro aumento en el PIB, entonces hay un doble aumento en el PIB. Entonces no estamos logrando que el PIB se mantenga constante. Por lo tanto, esta respuesta es incorrecta porque solo cumple uno de los objetivos. Entonces, en el inciso A nos plantean una depreciación real de la moneda con una disminución del gasto público. Entonces, cuando cae el tipo de cambio real, como se cumple la condición Marshall y Lerner, eso va a generar un aumento en las exportaciones netas y por lo tanto un aumento en el PIB. Entonces hasta ahí ya cumplimos uno de los objetivos. Y además, si metemos la disminución en el gasto, como es una política fiscal restrictiva, va a caer nuestro PIB. Entonces, se cancelan los cambios en el PIB y al final del día logramos que mejore la balanza comercial, o sea que aumenten las exportaciones netas y también como los cambios en el PIB, uno hacia arriba y otro hacia abajo, se cancelan, logramos que el PIB se mantenga constante, que son los dos objetivos que estábamos buscando. Entonces la respuesta correcta es el inciso A. Y veamos la última pregunta del laboratorio. Suponga una economía en la que aumenta el tipo de cambio real 10%. Okay. Aumenta el tipo de cambio real 10%, generando una reducción de 2% en las exportaciones y un aumento de 6% en las importaciones. Basados en la ecuación de la condición Marshall-Lerner, ¿podríamos afirmar que se cumple la condición Marshall-Lerner? Recuerden que existe la siguiente fórmula que dice que la tasa de crecimiento de las exportaciones netas, o sea, esto ya es una tasa, es un porcentaje, es igual a la tasa de crecimiento del tipo de cambio real, o sea, el porcentaje que cambia el tipo de cambio real, más la tasa de crecimiento de las exportaciones, el porcentaje que aumentan o bajan las exportaciones, menos la tasa de crecimiento de las importaciones, o sea, también el cambio porcentual de las importaciones. Y si sustituimos los datos que nos dan, el tipo de cambio real aumenta 10%, o sea, su tasa es más 10%. A eso hay que sumarle la tasa de las exportaciones. Como las exportaciones están cayendo, la tasa es negativa, es de menos 2%, menos la tasa de las importaciones aumentan, entonces su tasa es positiva de 6%. Entonces, por leyes de signos, esto nos queda 10%, menos, más por menos, menos 2%, más por menos, menos 6%. Entonces, 10% menos 2, menos 6% nos queda 2%. Entonces, estamos viendo que la tasa de las exportaciones netas es positiva, o sea,
que aumentan las exportaciones netas en 2%, según esta ecuación. Y sabemos que la condición Marshall y Lerner lo que hace es establecer una relación inversa entre el tipo de cambio real y las exportaciones netas. Pero aquí no observamos que se cumpla esa relación inversa. O sea, aquí el aumento en el tipo de cambio real al final del día generó un aumento en las exportaciones netas. Entonces, como no se cumple la relación inversa, podemos decir que no se está cumpliendo la condición Marshall y Lerner. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B, no se cumple. Ok, hasta aquí el mercado de bienes y servicios de la economía abierta. Nos vemos en el siguiente laboratorio. Estos ya pasé.